Castellón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Hoy, con la luna en cuarto menguante y Mercurio retrógrado, es el momento idóneo, según las estrellas, para practicar el muy ilustre arte de la adivinación. Y es que donde no llegan las matemáticas, ni la ciencia, llega el ojo que todo lo ve, accesible solo a aquellos que confían plenamente en él. Como todavía hay muchos escépticos, vamos a demostrar el gran poder de este arte para todos nuestros oyentes a la vez. No necesitamos verlos, ni que nos digan nada. La adivinación todo lo puede. Tome cada uno un número de 2 cifras, cualesquiera. Intenten desafiar nuestros poderes. Será como intentar ponerle vallas al océano. Cambien ahora el orden de las cifras, pues lo primero será lo último y lo último lo primero. Perdone, gran maestro, pero si los simples mortales no lo han entendido, si tenemos un número como el 13, cambiar sus cifras nos da el 31. Sumad ahora, si es que os atrevéis, el número primigenio. Ese número primero que hemos sacado al principio. Y el último, pues los orígenes son la fuente de los destinos. Ahora sumad las partes del número. Sumar las cifras. Si teníamos el 13, pues 1 más 3. Para combinar las esencias. Cuando dividáis la suma del primer número y su inverso por la suma de las cifras del primero, obtendréis un número. Y ahora te hablo a ti. Sí, a ti. Y es que este mensaje es solo para ti y para ningún otro oyente. El ojo que todo lo ve ya ha penetrado en tu mente y voy a demostrártelo. No intentes resistirte. El ojo es omnipotente. El número que se encuentra en tu mente es el 11. Vamos a ver, gran maestro. La gente viene a este programa buscando el rigor matemático. No sé yo si que se les aparezca un pitoniso a adivinar cosas les va a hacer mucha gracia. Yo te estaba siguiendo un poquito el rollo por ser aquí profesional, pero es que con esto no se echan seguro. La gente necesita creer. Bueno, sí, pero si tienen que creer, mejor que crean en las matemáticas. Vamos a abrir la puerta que no debe abrirse y explicar exactamente qué está pasando, que no tiene nada que ver con esos ojos, dioses, lunes, Mercurio y ni demás. Vamos a ver, hemos empezado con un número de 2 cifras, ¿no? Uh-huh. Esas 2 cifras vamos a decir que serían A y B. A, las decenas, B, las unidades. Uh-huh. Entonces podemos escribir el número como 10 por A más B. Correcto. Cuando has dicho de invertirlo, porque lo primero será lo último y lo último lo primero, hemos cambiado AB por BA. Uh-huh. En este caso se podrá escribir como 10 por B más A. De acuerdo. Cuando hacemos esa mezcla, esa suma de los dos, lo que estamos sumando son pues 10 por A más B, es decir, estamos sumando las decenas, y también más A más B, que son la suma de las unidades. De acuerdo. En total, como están cambiadas, lo que tenemos es 11 por A más B. Después has hablado de esa suma de las cifras, si teníamos el 13, el 1 más el 3. Bueno, pues si las decenas eran A y las unidades B, entonces la suma de las cifras es A más B. Por supuesto, si tenemos que esa primera suma era 11 por A más B y la suma de las cifras A más B, la división siempre va a dar 11. Uh-huh. Bueno, pues ahora que la magia se ha acabado, vamos a arrancar este programa. Hoy vamos a hablar precisamente de todo el misticismo que a menudo se disfraza de ciencia. Y es que la ciencia está instaurada como una fuente de verdad en la sociedad, hasta el punto de que cualquier cosa que se nos diga desde una fuente científica, nos la vamos a creer, la vamos a aceptar sin cuestionarla. Y de aquí hay un pequeño peligro. De aquí surgen corrientes denominadas como pseudociencias. Esas ciencias que no lo son realmente y que se basan en principios no del todo fundamentados. Y por supuesto las matemáticas no se libran. Números que supuestamente predicen tu futuro, operaciones que te leen la mente, conexiones entre objetos aparentemente dispares en base a secuencias numéricas. La numerología,
Usa las matemáticas, evidentemente, pero no ha de confundirse con la teoría de números, una rama que sí estudia propiedades y resultados con un fundamento propiamente matemático. Así que vamos de lleno. Bienvenidos al programa donde contamos todo lo que quedó por escribir. Bienvenidos al Margen de Fermat. Una cosa muy desilusionante para aquellos que trabajamos en matemáticas y en ciencias es que por más que nos esforzamos en educar a la sociedad para que no caigan en engaños, al final siempre se cae en las mismas trampas de siempre. Un ejemplo con el que yo me sorprendí hace bastante poco era el horóscopo de los periódicos. Pero aún hay gente que cree en eso. Sorprendentemente sí, y no es poca. Y eso me hizo reflexionar un poco más allá de qué es lo que dice el horóscopo, y es, si yo ahora cojo y me invento que sabiendo tu peso al nacer y el tiempo que tardó tu madre en parirte, soy capaz de predecir cuántos hijos tendrás, seguramente la gente ya me diga que me lo estoy inventando, que soy un vendehumos y que no tengo ni santa idea. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo no es esencialmente distinto a lo que hace la gente de los horóscopos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual a los horóscopos se los cree y a lo que yo me acabo de inventar no? ¿Con qué lo justifican? Sí, la verdad es que nunca yo me había parado a pensar realmente con qué justifican eso, porque será necesaria alguna justificación, aunque no sea cierta, para que los que lo escuchen, lo lean, pues tengan algún tipo de fundamento en el que creérselo. Pero es que ¿cómo justificas algo que ni pies ni cabeza? Pues me he metido en esa ratonera y me he encontrado lo siguiente. Todo lo del horóscopo se basa en unos cálculos de una carta astral que consiste, resumidamente, pero lo tengo que leer porque es que es complicado. Se tiene que saber la fecha, hora y lugar exactos de nacimiento. Vale. A partir de ahí se calculan las posiciones de los planetas, teniendo en cuenta el Sol, la Luna, Plutón, todos estos. Todo lo que haya por ahí. Y una vez lo tenemos calculado, aquí es donde empieza el lío, se pone en una especie de mapa circular que tiene múltiples anillos. Y cada anillo tiene una cierta información. En uno están los conocidos signos del zodiaco. Cáncer, Piscis, Géminis, etc. Sí. Después hay una cosa que son las casas. Y aquí, ojo a las palabras, se calcula la ascensión recta del mediocielo, la posición del meridiano local sobre el ecuador, y a partir de ahí se coloca la casa décima y a partir de esta el resto. No te habrás enterado de nada, ni de yo nada. Tampoco. Y por último se calculan los aspectos, que esto sí que es un poco más entendible, que son las distancias angulares, es decir, el ángulo que hay entre los planetas. Con todas estas cosas y sus combinaciones, presuntamente se puede saber cuál va a ser nuestra personalidad. Bueno, a ver, claro, me has contado tantas cosas que aparentemente pues pueden tener algo de sentido, pero al final, yo que sé, hemos calculado segmentos, casas, posiciones de astros, pero ¿y esto en qué momento nos lleva a predecir la personalidad ni el futuro de nadie? Pues es que justamente ahí está el truco, que hemos contado muchos datos, pero ninguno de ellos sirve para nada, porque al final esa última interpretación la hace una persona de forma completamente subjetiva, no tiene ningún tipo de fundamento detrás. Un poco eso que decíamos de que sí, hay matemáticas, puede haber cálculos, pero luego esos cálculos que te llevan a ti a suponer una cosa u otra. Sin embargo, la gente, como ve esas matemáticas, automáticamente asume que, bueno, pues por algo será. Algo tiene ahí, de verdad, hombre, si lo dicen las matemáticas. Hombre, solo faltará. Además, existe un fenómeno, aquí saliéndonos un poco de las matemáticas, que es el efecto Forer, que consiste en que las personas, un poco sugestionadas, tienden a tomar frases genéricas como muy propias porque pues normalmente aciertan. La típica frase que oímos de eres una persona en ocasiones extrovertida, afable y divertida, pero también puedes ser introvertido, reservado y tímido. Sí, que te dan ahí un poquito de todo, ¿no? Claro, dices, y es que ¿quién no ha sido así? ¿Sabes? Pero claro, tú lo ves y dices, esto soy yo, ¿no? Eres tú y el resto de la población, ¿sabes? Son todos así. Esto, claro, la gente es el problema, que lo toma como si fuera suyo y piensa, aquí hay alguien que está haciendo algo interesante, cuando la verdad es que nada más lejos. Pero cuidado, esto no queda aquí.
En religiones principales también ocurre esto. Sí. Es el caso del judaísmo. Ojo, por poner un ejemplo. No es la única religión, pero un ejemplo había que poner. En el caso del judaísmo hay una disciplina de interpretación de textos místicos que buscan misterios y cosas ocultas que se llama la Cábala. Y de hecho nos toca muy de cerca, porque uno de sus máximos exponentes, que es Abraham Abulafía, del 1240, es maño. Anda, nació en Zaragoza. Sí. O sea, bueno. Fíjate. Digamos que estas disciplinas se basan en técnicas como, por ejemplo, la gematría, que esto es bastante curioso. Asignamos, bueno, esto, claro, entiéndase en el alfabeto hebreo. Nosotros lo vamos a hacer un poco a la española. Sí. Cogemos una palabra y sustituimos las letras por un valor numérico. Pues, por ejemplo, la P por 12, la A por 1. Vale, sí, cosas no va así. en orden alfabético, es el que queda. Entonces, cuando nos encontramos una frase, y esto es un ejemplo real, como, y entonces llegará aquel que sea pacífico. Y decimos, ¿y quién será este pacífico? Bueno, pues sustituimos cada letra por un numerito, por su valor, los sumamos todos y entonces buscamos otras palabras que puedan tener que ver, que sumen lo mismo. Adivina qué palabra justo coincide. Mesías. Mesías, sustituyes la M, la E, la S, así, sumas y sale el mismo valor que pacífico. Pero esto es un poco como los vídeos estos de las redes que cogen el nombre, un nombre, otro, suman las letras y al final te llevan a que vais a ser el amor de tu vida. Efectivamente, es una cosa impresionante porque dices, ¿y esto qué tendrá que ver el número con lo otro? Porque además luego la tabla de números es muy arbitraria, es decir, es 1, 2, 3, 4 y de repente empiezan a saltar a decenas, saltamos a los millares. Y a la siguiente frase igual han cambiado ya los números. O sea, no tiene ningún esto. Luego hay otras tantas, no vamos a entrar quizás más en detalle, que, pues, por ejemplo, escogiendo inicios y finales de palabras, encuentran como otras frases como internas. Esto se le llama notaricon, por si alguno quiere investigar. O la temura, que la verdad aquí no he encontrado la diferencia con los anagramas. O sea, cambiar el orden de las letras. Ajá. No tiene ningún misterio. Controlas tú mucho de esto, ¿eh? Vamos, me he metido en una ratonera que por poco no salgo. Entonces, pero la cuestión es que sorprendentemente, si uno mira en las páginas o en cosas así, ha habido veces que acierta. Por ejemplo, lo de Pacífico y Mesías es como algo bastante razonable. Sí. Entonces, es curioso porque ¿qué es lo que hace que esto acierte? Y te vas a sorprender. Ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en el 2010 con el pulpo Paul. Hombre, ya faltaba que hablásemos de fútbol en el programa, hombre. Pues la cuestión en esta aparente desconexión es la siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el pulpo Paul tenía que predecir 5 partidos. Solo se puede ganar o perder. Vale. Entonces hay un total de 2 a la 5, 32 combinaciones posibles. Entonces, si tú coges un pulpo, pues las probabilidades de que ya tienes una entre 32 son muy pocas. Sí, son pequeñas. Vale. Pero es que ahora imagínate que cogemos 32 pulpos. Vale. Y cada uno va sacando lo que le va apareciendo. La probabilidad de que alguno acierte no es 1, porque puede que haya 2 que repitan la misma combinación, pero ya es del aproximadamente 64% de que alguno de ellos atine el resultado. O sea que no es que aquí la gente esté descubriendo conexiones ocultas, sino que evidentemente si coges una barbaridad de números y haces un montón de probatinas, alguna acertará. En algún momento. Lo raro sería que nos encontrase alguna. Ahí está. Y más aún cuando tienes en cuenta que esos números con los que hacemos las traducciones no son números gigantes. No verás a nadie trabajando en la gematría con 143.243.052. Sí. No, trabajan con números pues eso, que llegan a las unidades de millar, todavía aumentando más esas posibilidades de que haya alguna coincidencia. Esto me recuerda un poco a esa paradoja del cumpleaños, de la que a nosotros nos gusta también mucho hablar. Eso que dice que la probabilidad de que si estás en un grupo con 50 personas, la probabilidad de que haya 2 que compartan el día de nacimiento, o sea, el cumpleaños, es casi ya más de un 97%. Bueno, pues es que efectivamente las probabilidades son las que son. No es tan inusual encontrar patrones de personas relacionadas, que nació el mismo día, que murió el otro, todo aquello de... De hecho, te voy a decir más. El propio Abraham Abulafía también es famoso por una anécdota en la que predijo la muerte del Papa Nicolás III. Bueno. Claro, en ese momento fue sonadísimo, pero ahora pensémoslo. ¿Cuánta gente está prediciendo las muertes del Papa, las muertes de no sé quién? Es que alguno acertará. Alguno acertará, es necesariamente. Que los humanos somos adictos a los patrones, los buscamos a toda costa, aunque ni siquiera estén ahí. Y precisamente cuando no están ahí, cuando se nos han acabado, ¿qué podemos hacer? Pues inventarnos otros nuevos.
Bueno, todo este tema de la numerología tiene una parte ya menos mística que simplemente se limita, vamos a decir, a jugar con los números, y es lo que vamos a contar a continuación. Algo que, si bien no llega a ser teoría de números propiamente, ya no afecta ni predice cosas sobre el futuro de nadie. Es a lo que a veces nos referimos como teoría de números recreativa, o sea, hacer cosas con los números simplemente por jugar. Por ejemplo, yo qué sé, ¿quién no tiene un número favorito? Y si no, que se lo digan a Sheldon Cooper. El mejor número es el 73. Os estaréis preguntando por qué. Para nada. El 73 es el 21º número primo. Leído al revés es el 37, que es el 12º, que al revés es el 21, que es el resultado de multiplicar, agarraos fuerte, 7 por 3. Bueno, Sheldon siendo Sheldon. Vamos a analizar esto un poquito más a fondo. El 73 es en efecto un número primo. ¿Por qué? No tiene divisores más allá del 1 y el propio número. Si ponemos todos los números primos en orden, efectivamente el 73 está en la posición 21, que es el producto de las cifras 3 por 7. Decimos que entonces cumple lo que se llama la propiedad del producto. También, por ejemplo, cumple esta propiedad del producto el número 17, que también es primo, y es el séptimo número primo, que es 1 por 7. Por otro lado, lo que dice Sheldon es que si invertimos las cifras del 73, nos da el número 37, que también es primo. Y ojo, no es cualquier primo. Si los ordenamos, se encuentra en la posición número 12, que es justo la contraria del 21, de cambiar las cifras al 21. Que es la posición que ocupaba el 73, o sea, todo entra en un ciclo, digamos, de alguna manera. Esto ya tiene tela. Y se llama propiedad del espejo, por razones evidentes. Y fijaos si tiene tela, porque os he dicho antes un número que cumplía la propiedad del producto, pero ahora ya no os voy a poder decir otro que cumpla también la del espejo, porque en 2019 se demostró que el 73 es el único número que cumple la propiedad del espejo y por lo tanto evidentemente cumple estas dos propiedades a la vez. Hombre, pues la verdad es que con todo esto parece que la decisión de Sheldon es una muy razonable, ¿no? Tiene muchas razones para elegir este número. Bueno, a ver, sí y no. Es cierto que el 73 es único en cuanto a que ningún otro número cumple justamente esas propiedades. Pero, ¿qué hace interesantes a estas propiedades más allá de esta curiosidad tan que estamos aquí comentando? Bueno, pues eso es un poco la teoría de números recreativa. Darnos cuenta, buscar propiedades dentro de los números que no es que sirvan para nada ni hagan que un número sea más especial que otro, simplemente responden un poquito a la curiosidad. A mí me da un poco de miedo esto, Diego, porque siento que estamos alimentando ese estereotipo, ¿no? De que las matemáticas no sirven para nada, porque en este caso sí que efectivamente no sirven para nada. Bueno, ahora hablaremos un poquito de eso. Antes vamos a hablar de categorías de números matemáticos que existen por ahí dentro de esta teoría de números recreativa. Uno que a mí me gusta mucho son los números perfectos. ¿Qué es un número perfecto? Bueno, pues cada uno tendrá el que le guste, pero los números perfectos son aquellos cuya suma de divisores propios es el número en cuestión. ¿A qué me refiero con divisores propios? Todos los números que no son el número en cuestión. Claro, porque no tiene ningún misterio saber que cualquier número es divisible por sí mismo. Eso es. Entonces, consideramos todos los divisores propios, los sumamos y si eso nos da el número, entonces es un número perfecto. Ejemplo, el 6. ¿Cuáles son los divisores del 6 que no son el 6? El 1, el 2 y el 3. Y si los sumamos, efectivamente da 6. Todos los números perfectos que se conocen, aquí lo dejo, son pares. Para esa gente que le gustan más los números pares que los impares, pues bueno, hay más posibilidades de encontrar perfectos dentro de los pares. Bueno, también le ponemos nombre a si pasan otras cosas con la suma de los divisores propios. Si en lugar de ser el número exacto nos da menos del número, lo llamamos deficiente. Vale, jolín, vaya nombre, pobrecillo. Y, por ejemplo, los números primos siempre son deficientes porque... Claro, solo siempre va a ser 1, porque es lo único que le puede dividir. El único divisor no propio es el 1. Y si la suma da más, la suma de los divisores propios da más que el propio número, entonces se llama abundante. Y ojo que es que la cosa va más allá. Si esa abundancia es exactamente 1, es decir, si la suma de los divisores propios es 1 más que el número que teníamos inicialmente, se llama cuasi perfecto, que no es perfecto, pero casi.
Pero ojo al dato, no se conoce ningún número cuasi perfecto. A mí es que esto es una de las cosas que me fascinan de las matemáticas, cómo tenemos una definición formal de un objeto que no sabemos siquiera si existe ni existirá. No. Es una cosa... No, esto es la teoría de números recreativa. Y vamos con más cositas. Hemos hablado de números perfectos. ¿A quién no le gustan los números amigos? ¿Qué significa esto de números amigos? Tiene también que ver con la suma de los divisores propios. Y concretamente aquí buscamos parejas de números cuya suma de divisores propios sea concretamente el otro número de la pareja. Vale. Te pongo un ejemplo. El 220 y el 284. No me voy a poner aquí a decir todos los divisores que tienen, pero si cogemos todos los divisores propios del 220 y los sumamos, nos da 284. Y si cogemos todos los divisores propios del 284 y los sumamos, nos da 220. Esa es la idea de los números amigos que, ojo, no son nada frecuentes encontrarlos. Es no me extraña, es que vamos a ver. Y uno que a mí también es que los nombres son maravillosos. Los números felices. Teníamos números perfectos, números amigos, y ahora vamos con los números felices. Este lo voy a contar mejor con un ejemplo. Vale. Un número que es feliz es el 23. ¿Por qué? Ojo que aquí hay que hacer ya alguna cuentica, ¿eh? Cogemos el 23 y hacemos la suma de los cuadrados de sus cifras. Vale. Es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso da 13. Y ahora repetimos. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso da 10. Repetimos. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado da 1. Bueno, y del 1, evidentemente, nos vamos a volver a quedar en el 1 si elevamos al cuadrado. Si un número, haciéndole todo este proceso, llega finalmente al 1, y de ahí, evidentemente, como decimos, no sale, entonces decimos que ese número es feliz, se queda ahí viviendo en la felicidad del número 1. Por alguna razón. Lo que ha conseguido este número, ¿eh? Evidentemente hay muchos números que no cumplen esto, que igual se repiten en bucle o que hacen diversas cosas, y uno de ellos es precisamente ese primo de Sheldon, el 73. No es un número feliz. Algo tenía que tener. Algo le fallaría. Bueno, pues como estas que acabamos de contar hay muchas más. Y como ya os hemos dicho, no sirven para nada. Ojo, esto es lo que sí que quería aclarar. La propiedad en sí no sirve para nada, no tiene una utilidad dentro de las matemáticas, pero sí que es interesante, sí que es nutritivo dentro de las matemáticas trabajar con las distintas propiedades para entender pues cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre ellos. Lanzo aquí, por ejemplo, una propiedad que es fácil de demostrar y de hecho lo vamos a contar ahora, que es que, por ejemplo, siempre que tengamos un número, no importa cuántas cifras tenga, pero un número que sea feliz, todo número que resulte de cambiarle las cifras a ese también va a ser feliz. La razón es evidente, es que esto ¿no? es lógico, ¿no? Si al final la suma es conmutativa, da igual cómo tengas las cifras, porque al final la suma va a ser la misma, que es lo que a ti te importa. Eso es, ser feliz solo depende de la suma de los cuadrados, que va a ser lo mismo independientemente de cómo estén ordenadas esas cifras. Y bueno, también es interesante, estimulante, tratar de buscar números que cumplan esta propiedad, que cumplan esta otra, que cumplan dos a la vez. Por ejemplo, esos números amigos que hemos nombrado antes, ese 220 y 284, yo qué sé, ¿cumplen alguna propiedad más interesante? Pues de hecho, sí. Ambos, tanto el 220 como el 284, son números felices. Oye, ya esto, ¿le hemos puesto algún nombre a esto de la pareja de tal, que felices y además? Pues mira, yo he estado investigando y a pesar de que parece raro porque todo aquí tiene un nombre, esto no lo tiene. No lo tiene hasta ahora, se lo vamos a poner nosotros. Claro que sí. A partir de ahora, las parejas de números amigos que sean felices, las vamos a llamar números de matemañicos. ¡Ole! Pues bueno, ya hemos visto lo que es la numerología, esa pseudociencia que se basa en encontrar patrones que necesariamente tienen que aparecer, es que malo será que no haya ningún patrón, y busca darles un significado más allá de la mera coincidencia, extrapolando resultados hacia lo místico. Luego hemos visto un poco ese en medio, que es la teoría de números recreativa, donde sí que estudiamos patrones un poco por amor al arte, pero bueno, yo al final lo veo como
como alguien que colecciona chapas. Es decir, tú al final coleccionas chapas que son objetos inútiles porque ya no cumplen la función de tapar una botella, pero te gusta conocer pues las curiosidades y las historias que hay detrás de cada una de estas chapas o de cada uno, en este caso, de estos números. Correcto. Pero ahora entonces nos queda por contestar algo, que es la teoría de números de verdad, ¿no? ¿A qué nos dedicamos dentro de la teoría de números? ¿Cómo se hacen las cosas bien? Pues bueno, como cualquier rama del conocimiento, la teoría de números es vastísima. Trabajarla en un programa, en dos o en los que sean, sería imposible. Pero bueno, no es algo tampoco que esté reservado a las matemáticas profesionales y sea muy elevado. No, es algo de hecho interesante y accesible, yo creo, para mucha gente. De hecho, te voy a proponer un ejemplo que seguro que lo ilustra bastante bien. Imagínate que yo te digo el número 235.432.775 y te pregunto si ese número es divisible por 5. ¿Eso no? Me estaba asustando porque digo, ya no me acuerdo de cómo empezaba, pero si termina por 5, entonces es divisible por 5, ¿no? Si termina en 5 o en 0. Tienes toda la razón, no te diré que mientas, pero ¿y cómo sabes eso? Es decir, ¿de dónde sale esa regla? O te voy a decir algo más. Si te pregunto por el 3.456, este sí que te puedes acordar. ¿3.456? ¿Este es divisible, por ejemplo, por 3? Por 3. Esto era, sí, esta regla es la de que suma las cifras. Me has dicho 3.456. 3 más 4, 7, 5, 12, 18. Claro, el 18 es divisible por 3, entonces ese 3.456 también. Fantástico. Es decir, un 10, digo. Pero de nuevo, ¿de dónde sale esto? Claro. Pues esta es la teoría de números. Vale. Estas son las preguntas que sí que son útiles y que estudian. Desde luego, porque saber la divisibilidad de los números y poder encontrar factores es algo muy importante. Imagínate lo que hubiera sido ese primer número que te he dicho, que no me acuerdo ya ni yo, tener que dividirlo con la cajita para ver si al final sale el resto cero. Sería mortal. Total. Entonces, la teoría, bueno, o la disciplina, como lo queramos llamar, dentro de la teoría de números que explica esto, es la aritmética modular, que es otro clásico como el fútbol. Junto con el fútbol. Es una cosa bárbara, que es eso, lo recordamos un poco, de trabajar con los restos, como si los números no fuesen hasta el infinito, sino que fuesen dando vueltas como un reloj, vaya, que cuando llega a las 12 vuelve a empezar por la 1. Correcto. En este caso, para demostrar esa primera regla, la del 5, vamos a poner un número concreto para hacer las cosas un poquito más fáciles. Vale. Vamos a pensar en 4.340 y algo. Y ese y algo es que no quiero poner las unidades todavía, así que voy a poner un asterisco. Vale. Si queréis poner una X, os podéis tomar la licencia. Queremos ver si esto es divisible por 5. ¿Vale? Entonces vamos a pensar de forma organizada. Tenemos cifras en las unidades de millar, en las centenas, en las decenas y esa unidad que es el asterisco que todavía no la queremos decir. Vale. Entonces, 4.340 y algo es 4 por 1000 las unidades de millar, 3 por 100 las centenas, 4 por 10 las decenas y por último ese asterisco que no sabemos que todavía qué es. Bueno, esto es lo que hemos hecho en el cole toda la vida, de descomponen potencias de base 10. Ahí está. Pues esto. Entonces, cuando dividimos por 5, es decir, si queremos saber si dividimos por 5, lo que nos podemos dar cuenta es que 1000, 100 y 10 ya se pueden dividir por 5. Claro. No hace falta que dividamos por ahí. Nos va a quedar, de hecho, que 4.340 y algo será 5 por 4 por 200, que viene de ese 4 por 1000, 3 por 20, que viene de ese 3 por 100, y 4 por 2, que viene de ese 4 por 10. Vale. Y luego nos queda fuera de esta multiplicación ese más asterisco. Vale, o sea, todo lo que es parte que no corresponde a las unidades ya es divisible por 5. Ahí está. Entonces, dependerá la divisibilidad original de la última cifra. Y eso es la regla que nosotros tenemos. Lo que sabemos es que como decenas, centenas y unidades de millar, y si quisiéramos subir todo lo que quisiéramos, como eso ya va acompañado de potencias de 10 y el 10 es divisible por 5, no nos tenemos que preocupar. Solo nos tenemos que preocupar de lo último. Bueno, pues ahora ya tenemos ahí una idea, ¿no? Ojo, y no solo una regla, es que esta justificación es la misma que tenemos para las reglas del 2, porque el 2 también divide el 10. Claro, que sea la última cifra. Del 5 o de potencias de estas. Por ejemplo, la regla del 25, ¿cuál sería? Bueno, pues el 25 es verdad que al 10 no lo divide, pero al 100... Pero al 100 ya sí y para adelante. Claro. Entonces solamente nos tendríamos que fijar en las últimas dos cifras. ¿Y que queremos ir al 125? Pues 3 cifras. Vale. Pero... estoy pensando que la del 3 ya no pinta tan fácil, ¿no? Porque ahí es sumar... Claro, es que el 3, a ver, es un poquito más complicado, pero realmente se basa en lo mismo. Vamos a hacerlo esto un poco más despacio, pero si nos concentramos nos va a salir. Venga. El 10, el 100, el 1000 son números que al 3 no le gustan, porque no los puede dividir. No, así como el 5 sí, el 3 no. Pero están muy cerca de unos que sí, porque fíjate que el 9
que es uno menos que el 10, el 99, que es uno menos que el 100, y el 999, que es uno menos que el 1000, y así sucesivamente, esos sí que son divisibles por el 3. Entonces podemos... Y aquí, ahí está, ya tú ya ves por dónde voy. Vamos a explicárselo a nuestros oyentes que igual todavía no lo han visto. Aquí sí que vamos a ir, nos vamos a atrever a ir en general, sin números concretos, sino con letras. Vale. Vamos a pensar en un número pequeñito, de solamente 3 cifras. A, B y C. Vale. Por ejemplo, 322, pues A sería 3 y B y C 2. Vale. En este caso los números, o sea, las letras nos marcan las cifras. Pues A, B, C, lo mismo que hemos hecho antes, sería A por 100 más B por 10 más C, que se queda por ahí. Y ahora este es el paso, este es el momento. A ver. A por 100 lo podemos expresar como A por 99 más A. Vale, o sea, separamos las 99 y luego una parte. Y una A suelta. El B por 10, lo podemos expresar como B por 9 y una B aparte. Suelta. Entonces, ojo, ¿qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado A por 99 más B por 9. Esto, como antes, nos podemos desentender de ello. Porque ya es divisible por 3. Porque el 99 y el 9 ya lo dividen, así que nos podemos olvidar. ¿Y qué nos han quedado? Pues nos ha quedado una A suelta más una B suelta más la C que ya suelta. ¿Y eso qué es? La suma de las cifras originales, de forma que el número será divisible siempre y cuando lo sea la suma de las cifras. Y de hecho, viendo esto y que el 99 no solo es divisible por 3, sino también por el 9, tenemos también la regla del 9. Esto va mucho más allá. Es una maravilla. Solo como detalle que sepan nuestros oyentes que hay reglas para prácticamente todos los números pequeños, para muchos más, el 7 y demás. Ahora bien, estas son mucho más complicadas y no nos vamos a meter. Con todo esto que te acabo de explicar de las divisibilidades, se pone en valor esa verdadera teoría de números. Una rama que, si bien es muy pura, todo se ha dicho, sí que nos aporta tanto conocimiento sobre las matemáticas en sí misma, sobre todo, como también aplicaciones a problemas reales como estos, que ya digo que son muy importantes. Aquí, sin misticismo ni engaños, estos números sí que nos permiten hacer magia. Bueno, y llegamos ya al final de este programa sobre números en todas sus versiones, y como siempre esperamos que de este programa os hayáis llevado algo, esa manera, ese cambio respecto a vuestra perspectiva, y en este programa pues esperamos principalmente que se os hayan quitado las ganas de fiaros de chamanes, adivinos, pitonisas y yo mismo que os he metido aquí una trova al principio. Bueno, de más vendehumos que alinean con 4 números mal puestos ahí, peor enredados, unas ideas que no se fundamentan en nada. Y por supuesto también que os llevéis un criterio para no solo no fiaros de esa gente, sino también detectar cuando estamos hablando verdaderamente de teoría de números o solo nos están intentando engañar con la numerología. Y con esa noble labor de enseñar a detectar lobos con piel de cordero o estafadores con estética matemática, nos vamos orgullosos y tranquilos de que por lo menos vosotros, matemañicos, estáis protegidos contra estas amenazas. Nosotros, mientras tanto, seguiremos aquí, mostrándoos nuevas maneras de ver el mundo. Aquí, al margen de Fermat. En Aragón Radio, al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj.